En 1820, Hans Christian Ørsted hizo su gran descubrimiento de cómo convertir electricidad en magnetismo. En ese entonces, todo científico en Europa sabía que había otro gran descubrimiento esperando para ser realizado, y este era cómo usar magnetismo para crear electricidad. También sabían que quien hiciera este descubrimiento llegaría a ser inmortal, y por eso todos ellos corrieron hasta sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Luego pasaron 12 años y nada sucedió. Ahora 12 años es un tiempo largo. Para la mayoría de ustedes, 12 años es 2/3 de su vida, es casi la mitad de mi vida. Y sin embargo, en todo ese tiempo el descubrimiento no se hizo. Ahora bien, en ciencia, una vez que ustedes comprenden algo, es muy difícil recordar cómo es no haberlo comprendido. El hecho es que durante ese periodo muchos experimentos fueron hechos que tenían el descubrimiento dentro de ellos de maneras tan complicadas que no podían ser comprendidas. Pero una vez que el descubrimiento fue hecho y reducido a su esencia, es tan sencillo como posiblemente pueden ser. Aquí yo tengo una sencilla vuelta de alambre. Mi tarea es hacer pasar corriente eléctrica alrededor de esta vuelta. Esta vuelta está conectada a un galvanómetro cuyo indicador es aquel punto de luz. Si hago que la corriente pase a través de la vuelta, esa luz se moverá. ¿Cómo voy a hacer para que opere? Utilizando magnetismo. Aquí tengo un imán recto. Usar este magneto para hacer que una corriente vaya alrededor de esta vuelta es muy fácil. Simplemente muevo la vuelta hacia el magneto o para lo mismo fuera del mismo. Esto era el gran descubrimiento. Algo más. Si muevo la vuelta hacia adentro y hacia afuera, luego la corriente pasa hacia adentro y hacia afuera y sigue andando. Virtualmente toda energía eléctrica de una manera u otra es generada por ese mecanismo. En otras palabras, ese descubrimiento es la base fundamental de nuestra civilización eléctrica y este es nuestro tema para hoy. Sin energía, las civilizaciones van a ninguna parte, ni siquiera en círculos, pero con una fuerte y estable viento y una máquina comparativamente sencilla, una provisión inagotable de energía puede fluir a casi cualquier parte, y una vez que ha sido convertida en electricidad, lograr lo que los antiguos probablemente ni siquiera imaginaron. En estos días parece bien fácil en la superficie, pero para comprender cómo el viento hace electricidad, es necesario cavar un poco más profundo y para surgir con un poco de perspectiva histórica. Los holandeses eran maestros cuando se trataba de molinos de viento. Holanda tenía más agua y menos tierra cultivada de lo que ella necesitaba, de manera que la necesidad es la madre de los inventos, y los holandeses llegaron a ser muy buenos en usar el molino de viento para convertir el delta del río Rin en buena tierra cultivable y seca. Pero para los años 1800, otro tipo de revolución estaba en el aire. La energía batiendo y la gloria del vapor. Con toda su majestad, el futuro no le pertenecía a los molinos de viento, sino a las máquinas a vapor encendidas por el mineral sólido llamado carbón. El carbón no era caro. Era tan firme como una roca y tan convenientemente como la vía del ferrocarril más cercana, de manera que por un tiempo el carbón era realmente conveniente. Sin embargo, en comercio como en la química, pocas cosas han permanecido iguales por mucho tiempo, y así como el carbón estaba juntando vapor en las naciones industrializadas, un elemento nuevo y diferente entró en el cuadro. Se llamó electricidad. En ninguna otra parte lo siguieron con más interés que en la Royal Institution de Londres, y nadie lo siguió tan de cerca que el más diligente e intuitivo científico del siglo XVIII, llamado Michael Faraday.
Indagaba los misterios de la ciencia porque para él los edificios de la naturaleza habían sido creados con una unidad fundamental, y el señor Faraday creía que el dibujo iba a encontrarse dentro de las leyes de la física. Con esa creencia, Faraday se vio motivado a desenterrar un nuevo eslabón entre dos de las fuerzas fundamentales de la madre naturaleza: magnetismo y electricidad. Su búsqueda comenzó en 1821 con el descubrimiento de Hans Christian Ørsted, que el fluir de una corriente eléctrica crea un campo magnético. Primero Faraday reprodujo el experimento y luego, de una manera indirecta, tomó un paso importante hacia adelante. Inventó un artefacto que seguía torsionando mientras seguía el campo magnético circular creado por una corriente. Desde ese punto en adelante, cuando las personas pensaban en cosas dando vueltas para crear energía, ya no pensaban solo en molinos de viento y máquinas a vapor. Con este asombroso artefacto, una corriente eléctrica podía crear trabajo físico. En otras palabras, este fue el primer motor eléctrico del mundo. Pero la mente inquieta de Faraday vio más círculos de fuerza magnética en el descubrimiento de Ørsted. Él vio una pregunta científica crucial. Si una corriente eléctrica podía crear un campo magnético, ¿podía un campo magnético crear una corriente eléctrica? La respuesta no vino fácilmente. Fue necesario aceite para la lámpara y papel, brillantez y tenacidad. Incalculables combinaciones de arrollamientos, magnetos y alambres. Le llevó más de una década. Es por eso que los biógrafos destacan su legendaria paciencia, pero en 1831, Michael Faraday tenía la respuesta. Mientras conectó una batería a un enrollamiento, la corriente brevemente fluyó a otro arrollamiento. Él había encontrado la respuesta y en el proceso había descubierto el principio de la inducción electromagnética. ¿Cómo opera en realidad la inducción electromagnética? En otras palabras, ¿cómo puede un campo magnético dirigir una corriente eléctrica alrededor de un circuito? Campos magnéticos aplican fuerzas a las cargas eléctricas, pero únicamente si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y el campo depende de la señal de la carga, en este caso negativo. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un pedazo de alambre. Simplemente moviendo un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente intente fluir. Pero el campo de un imán recto puede ser perpendicular en cada punto a una vuelta de alambre circular, de manera que mover la vuelta crea una fuerza que lleva una corriente alrededor de toda la vuelta de alambre. La corriente fluye de una manera si la vuelta de alambre se mueve hacia arriba y de la otra manera si la vuelta de alambre se mueve hacia abajo. Por supuesto, una corriente también fluye si la vuelta de alambre permanece quieta y el magneto se mueve. De una manera si el magneto se mueve hacia abajo, y de otra manera si el magneto se mueve hacia arriba. Por cierto, Faraday encontró que cualquier método de cambiar el campo magnético a través de un circuito haría que una corriente fluyera. Por ejemplo, él podía inducir una corriente moviendo un imán recto con respecto a un arrollamiento. Cuando Faraday conectó un arrollamiento a una batería, el repentino incremento en el campo magnético
inducía una oleada de corriente en otro arrollamiento. Estas dos ideas pueden ser expresadas en términos de flujo magnético. El total del flujo magnético a través de una superficie es la integral del componente del campo magnético perpendicular a cada poquito de área que forma la superficie. Mientras una vuelta de alambre se mueve a través del campo de un imán recto, el flujo a través de la vuelta sigue cambiando. El flujo cambiante hace que una corriente fluya como si fuera empujada, dirigida por un voltaje. Ese voltaje, llamado la fuerza electromotriz E, es igual a menos la proporción de cambio del flujo magnético a través de la vuelta. Esto se llama la ley de Faraday de inducción electromagnética. Una generación posterior y todo un continente más lejos, otros genios pioneros sacarían el mayor provecho del descubrimiento de Faraday. Sus nombres eran Thomas Edison, Nikola Tesla. Sin embargo, a diferencia de Faraday, su ambición fundamental era hacer que las máquinas trabajaran y hacer que se pagaran a sí mismas. Edison vio un montón de ganancia en el negocio de la electricidad, pero si iba a realizarlo, era necesario iluminar la ciudad de Nueva York. Esto iba a requerir una red muy imponente de generadores. No importa la forma de ingeniería, el principio de cada dínamo saldría de la ley de Faraday de inducción electromagnética. Rotando una vuelta de alambre en un campo magnético constante, cambia continuamente el flujo a través de la vuelta. El voltaje resultante y la corriente son sinusoidal, yendo primero para un lado, luego para el otro lado. Utilizando contactos de deslizamiento elaborados conectados a enrollamientos rotantes, Edison podía compensar por el voltaje oscilante tomando corriente que siempre corría en la misma dirección de sus generadores. Tesla pensó que el sistema de Edison de corriente directa era costoso e insuficiente y que alternando la corriente daría un mejor resultado. Pero AC o DC aún queda en una pregunta: ¿hacia dónde fluía la corriente inducida? La corriente fluye a través de un enrollamiento de alambre siempre que el flujo magnético a través de la misma esté cambiando. La corriente fluye hacia una dirección si el flujo disminuye y hacia la otra dirección cuando el flujo aumenta. Pero la corriente inducida en el alambre también crea un flujo propio cuya dirección depende de la dirección de la corriente. El flujo creado por la corriente inducida siempre se opone al cambio en el flujo externo. Esta regla es conocida como la ley de Lenz. El resultado neto de ambos campos sumado es para bajar la proporción a la cual el flujo magnético a través de cualquier circuito es capaz de cambiar. Al ser la energía más importante, la ley de Lenz no disminuyó la proporción de cambio del progreso tecnológico y máquinas a vapor no estuvieron fuera de moda por un largo tiempo. Máquinas encendidas tanto con carbón como con petróleo continuaron haciendo andar generadores y creando energía de electricidad. Sin embargo, cuanto más se utilizó carbón y petróleo, tanto más obvio se hizo que la Tierra comenzara con una cantidad limitada
Y para algunos, cuando se trató de los combustibles de fósiles, el fin ya estaba a la vista, de manera que la búsqueda por alternativas continuaba. Por un tiempo, energía hidroeléctrica fluía con una promesa. Pero en la búsqueda de una fuente de energía limpia, eficiente y abundante, todos los ríos del mundo juntos nunca iban a ser suficientes, y por sí mismo tampoco lo haría el viento. Pero con la energía geotermal y solar, el viento provee energía barata y descentralizada, que puede compartir la carga con plantas generadoras tradicionales centralizadas. Aprovechando la tecnología actual, estos molinos de viento son mucho más eficientes que sus contrapartes holandeses de un siglo atrás. En todo caso, ya sea que la energía eléctrica provenga del viento, del agua, de la energía nuclear o del carbón, es generada utilizando el principio de inducción electromagnética, y el mismo principio tiene un rol en cualquier circuito donde se utiliza electricidad. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético, el cual cada vez que cambia, induce una corriente en el mismo circuito que se opone al cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de autoinducción es mayor en un arrollamiento de muchas vueltas llamado solenoide, precisamente porque da vueltas muchas veces alrededor del flujo cambiante. Por eso se utiliza una solenoide como un símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico donde un inductor puede ser un elemento como una resistencia o un capacitor. La corriente que se incrementa en un inductor causa una fuerza electromotriz opositora de acuerdo con la ley de Faraday. Y dado que el flujo es proporcional a la corriente que la crea, esa fuerza electromotriz es igual a menos una constante L por la proporción del cambio de corriente. L es llamada la inductancia del elemento circuito. Un inductor se opone y disminuye la vigorización de corriente en un circuito, mientras que una resistencia puede ser causa de que la corriente decaiga por disipar energía. Pero más allá de estas preocupaciones prácticas, ¿cuál es el valor de la teoría de Faraday? Para principiantes, a diferencia de un motor, no es simple y obvio, y a diferencia de cualquier máquina, no es algo que uno puede ponerle precio. Por cierto, el valor de la inducción electromagnética está más allá de la economía de la tecnología. Esto es porque la teoría de Faraday revela algo nuevo acerca de la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos, y en el proceso cambia las reglas por el cual el juego de la naturaleza se juega. Los campos magnéticos circulan, pero nunca convergen a un punto. Los campos eléctricos convergen a un punto, pero nunca circulan. En el lenguaje matemático, eso significa la línea integral de un campo electrostático alrededor de una trayectoria cerrada. Siempre es igual a cero. Pero cuando el flujo magnético a través de una vuelta cambia con el tiempo, crea una fuerza electromotriz alrededor de la vuelta, y esa fuerza electromotriz es debido a un campo eléctrico cuya línea integral no es igual a cero. En otras palabras, hay una manera para hacer que los campos eléctricos circulen después de todo, y esto se logra cambiando el flujo magnético.
Cuando Faraday descubrió que cambiando el flujo magnético podía hacer que un campo eléctrico circule, agregó algo extraordinario a las leyes de electricidad y magnetismo. De manera que a pesar que a menudo se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, este dicho no se aplica para la inducción electromagnética. Me gustaría mostrarles algo verdaderamente extraordinario, pero primero les voy a explicar lo que ustedes verán. Cuando comenzamos nuestra discusión sobre inducción electromagnética, yo les expliqué que esto iba a operar así. Dije que el alambre se mueve a través de un campo magnético y por el movimiento del alambre, las cargas de adentro tienen una fuerza sobre ellas. Esto pone la corriente en movimiento, pero cuando finalmente formulamos la ley de Faraday, estuvimos describiéndola de una manera diferente. Luego dijimos que la fuerza electromotriz es proporcional a la proporción de cambio del flujo magnético total a través del circuito. Esto sugiere que el experimento podría hacerse de manera diferente. Lo que podríamos hacer es tener un solenoide. Esto es una vuelta helicoidal. Así, en el cual el alambre va alrededor y alrededor. Si pasamos una corriente a través de esto, crea un campo magnético en esta dirección. Si tenemos una vuelta de alambre alrededor de este solenoide y conectando a un galvanómetro, cuando enciendo el solenoide, el flujo a través de esa vuelta aumentará, aun cuando nunca hay un campo magnético en la posición del alambre. De acuerdo con la ley de Faraday, el galvanómetro debería saltar. Ustedes dirán que el campo magnético en la posición del alambre realmente no es cero, porque el flujo magnético que pasa a través del solenoide tiene que regresar afuera para que haya algo de campo magnético afuera. Yo puedo curar este problema tomando el solenoide y haciendo que se doble alrededor de sí mismo, convirtiéndolo en una rosquilla o toroide. Aquí está cómo se ve el toroide. Tiene algunos arrollamientos de alambre de metal alrededor del mismo y cuando se pasa una corriente a través de estos giros, líneas de flujo magnético van alrededor a través del toroide y se cierran sobre sí mismas sin siquiera salir afuera, de manera que el flujo magnético fuera del toroide en realidad es igual a cero. Ahora, si tomo una vuelta de alambre y la hiciera correr a través del medio de la rosquilla y luego de vuelta alrededor y lo acercara al galvanómetro, cuando enciendo el toroide, el galvanómetro debería saltar, a pesar que el campo magnético en la posición del alambre es exactamente cero. Esto es lo que voy a mostrarles. Aquí tengo un toroide. Cuando enciendo el toroide por medio de esta llave, habría flujo magnético adentro, pero no habrá ningún campo magnético afuera. Yo aún tengo mi vuelta de alambre conectada al galvanómetro. Ustedes saben que si hay un campo magnético encendido en este alambre, el galvanómetro va a saltar. Puedo poner el cable encima del toroide, lo enciendo y el galvanómetro no se mosquea. Cuando muevo la llave, absolutamente nada sucede. Si tomo este alambre y lo paso a través de esta rosquilla, el resultado es completamente diferente. Abro el alambre y lo enhebro a través del centro y lo cierro otra vez. A pesar que no hay un campo magnético en la posición del alambre, cuando prendo el toroide, el galvanómetro va a saltar. Still no magnetic field at the position of the wire. When I turn the toroid on, the galvanometer will jump. Ready for this? Watch. Observen. Aquí está. Cuando lo apago, sucede lo mismo. Esta es la esencia de la inducción electromagnética. Hay algo más por aquí que quiero mostrarles. Este es un péndulo. Es un péndulo común, pero tiene un pedazo de cobre en la punta. El cobre oscila entre los polos de un electromagneto. El magneto no está encendido en este momento. Si el magneto estuviera encendido, el cobre oscilaría hasta el campo magnético. Luego, por inducción electromagnética, corrientes eléctricas podrían ser inducidas a pasar alrededor en el cobre. Siempre que corrientes pasan alrededor de un pedazo de metal que produce calor, energía se perdería en alguna parte.
¿De dónde viene la energía? El único lugar posible es la oscilación del péndulo. El péndulo debería aminorar la marcha si yo enciendo el magneto, lo cual puedo hacer con esta llave. Vuelvo a hacer que el péndulo oscile y ustedes obtienen el ritmo de la oscilación, y cuando apago la llave, ustedes pueden detectar el péndulo aminorando la marcha. Aquí vamos. Hago que oscile otra vez. Ahora mismo cierro la llave. Observen esto. Allí está. ¿Observaron esto? Una cosa más me gustaría mostrarles. No solo la inducción electromagnética puede detener a un pedazo de metal, puede hacerlo andar nuevamente. Al metal no le gusta un fuerte campo magnético cambiante, que es lo que tengo aquí. Si pongo este anillo de aluminio en el campo y lo prendo, el aluminio salta cuando está prendido. Ahí está, ¿ven? No puedo hacer nada mejor que esto, de manera que los veré la próxima vez.